Bien, entonces ya hemos visto el modelo clásico de la radiación, de este modelo simple. Ahora vamos a ver cómo está compuesto su espectro. ¿Está bien? ¿Cómo está compuesto su espectro? Yo creo que vamos a poner la versión clásica. Y lo que vamos a ver nosotros es lo siguiente. Un momentito, jóvenes. Si el electrón comienza a oscilar e irradiar en el instante t igual a 0, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, que su desplazamiento se va a expresar de la siguiente manera. Va a ser 0 si es que el t es menor que 0 y va a ser e a la menos gamma t sobre 2 por a sub 0 e a la i omega sub 0 t más a sub 0 conjugado complejo e a la menos i omega sub 0 t, y esto cuando el t es mayor que 0. Esto lo tomamos así porque el x es real. ¿Está claro? El x es real. Bien, entonces nosotros tenemos esta expresión. Le voy a llamar esta expresión 1. Entonces, la radiación en el intervalo que va entre 0 y más infinito se calcula o se determina con la siguiente expresión, es decir, la energía que estoy irradiando va a ser menos la integral desde 0 hasta el infinito, la pérdida de energía. ¿Está bien? Esto de t, esto es igual a 1 sobre 6 pi epsilon sub 0 e al cuadrado sobre c al cubo, integral desde menos infinito hasta más infinito, y aquí vamos a tener nosotros el x, 2 puntos al cuadrado de dt. ¿Está bien? Nosotros tenemos esta relación. Entonces, bien. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes? Esta va a ser nuestra expresión número 2. Ahora, esta expresión es la energía de radiación y nos debe demostrar, o tenemos que ver, cómo es que esta energía de radiación está distribuida por frecuencias. ¿Está bien? Cómo está distribuida por frecuencias. Para eso nosotros hacemos lo siguiente. Considerando que x2' es aproximadamente igual a menos omega sub 0 al cuadrado x, esto, jóvenes, tenemos que x2' y teníamos más gamma, ¿cómo era la ecuación? Gamma x' más omega sub 0 al cuadrado x, esto nosotros teníamos que era igual a 0, todo multiplicado por m, el m ya no importa. Entonces, como este gamma es muy pequeño con respecto al omega sub 0, este lo despreciamos por la condición, ¿está bien? La condición de que el amortiguamiento es muy pequeño y obtenemos esta relación. Entonces, considerando nosotros esa relación y
expresando nuestra posición X de t como integral de Fourier, nosotros obtenemos lo siguiente. En primer lugar, x de t es igual a 1 sobre 2 veces pi, la integral desde menos infinito hasta más infinito, e a la i omega t de omega, integral desde menos infinito hasta el infinito, x de un psi, e a la menos i omega psi de psi. Y esto nos va a dar el 1 sobre 2pi, integral desde menos infinito hasta más infinito, f de omega, e a la i omega t de omega, donde la imagen de Fourier de la posición es este f de omega, que es igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito, x de t, e a la menos i omega t de dt. Igual a la integral desde 0 hasta el infinito, porque el x es diferente de 0 solo a partir de 0, de x de t, e a la menos i omega t de dt. Muy bien, entonces nosotros tenemos esta expresión. Vamos a ponerle número, esta va a ser nuestra expresión 3 y esta va a ser nuestra expresión 4. Entonces, si nosotros reemplazamos esto, ¿está bien? Reemplazamos esto en la expresión para la energía, es decir, ponemos en vez de la segunda derivada, ponemos este x, este omega sub 0 va a salir, y después desarrollamos, o sea, reemplazamos esto acá, obtenemos lo siguiente. Entonces, reemplazando en 2, nosotros vamos a obtener de que para la energía de radiación tenemos 1 sobre 6pi epsilon sub 0, e al cuadrado sobre c al cubo, omega sub 0 a la cuarta, 1 sobre 2pi, y esto va a ser al cuadrado, integral desde menos infinito hasta más infinito de dt, integral desde menos infinito hasta más infinito. Aquí tenemos f de omega, e a la i omega t de omega, integral desde menos infinito hasta más infinito, f de psi, e a la i psi de t de psi. Esto, una vez que nosotros lo desarrollamos, podemos agrupar algunos de estos valores. Vamos a tener 1 sobre 24 pi al cubo, epsilon sub 0, e al cuadrado sobre c al cubo, omega sub 0 a la cuarta, integral desde menos infinito hasta más infinito, una doble integral, que son estas dos que tenemos acá, f de omega, f de psi, d de omega, d de psi, integral desde menos infinito hasta más infinito, e a la i omega más psi t de dt. Entonces nosotros tenemos, a ver qué número es esta, ecuación número 5. Tenemos esa expresión 5. Luego, teniendo en cuenta que la integral desde menos infinito hasta más infinito de e a la i omega más psi t de dt es igual a 2pi función delta de omega más psi. Teniendo en cuenta eso, nosotros la expresión 5
la transformamos de la siguiente manera. Esto va a ser igual. Aquí este 2pi se va con uno de los dos que están aquí. Y tenemos 1 sobre 12 pi al cuadrado, epsilon sub 0, e al cuadrado sobre c al cubo, omega sub 0 a la cuarta. Y aquí vamos a tener menos infinito hasta infinito, dos integrales, f omega, f de psi, y tenemos delta omega más psi d de omega d de psi. Esto va a ser igual a lo siguiente: 1 sobre 12 pi al cuadrado epsilon sub 0 e al cuadrado sobre c al cubo, omega sub 0 a la cuarta. Todo esto no cambia. Y aquí vamos a tener lo siguiente: integral desde menos infinito hasta más infinito. Una vez que yo integro una de estas, voy a integrar con respecto a psi por la función delta. Primero, el f de omega se mantiene, pero el otro se convierte en f de menos omega, de omega. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto es el valor que toma psi cuando esto es igual a 0, y esto es igual a 0 cuando el psi es igual a menos omega. Esa es la integral. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente: 1 sobre 6 pi al cuadrado epsilon sub 0 e al cuadrado c al cubo, omega sub 0 a la cuarta, integral desde 0 hasta el infinito de f de omega, f de menos omega de omega. ¿Qué es lo que hemos hecho? Por la simetría que tiene esta expresión, solamente estamos tomando la mitad y multiplicando por 2. Entonces, finalmente, nosotros vamos a tener que esto es igual a la integral de 0 hasta el infinito, y vamos a ponerlo de esta forma: w de omega de omega. Esta va a ser nuestra expresión 10, donde esta w de omega no es otra cosa que 1 sobre 6 pi al cuadrado epsilon sub 0 e al cuadrado c al cubo, omega sub 0 a la cuarta, f de omega por f de menos omega. Entonces, ¿qué es lo que nos representa esto? La distribución de la energía por frecuencias. Es decir, nos está indicando cómo es que está distribuida la energía por frecuencias. ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces, esta es la densidad de energía que tiene una onda cuando tiene una frecuencia omega. Bien, para acabar esto, nosotros podemos calcular este f omega y este f de menos omega, teniendo en cuenta que el x es aquí, es decir, reemplazamos el x acá y calculamos. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente: hallemos este f de omega. Este f de omega es igual a integral desde 0 hasta el infinito a sub 0 exponente, y aquí vamos a tener de menos gamma medios más i omega sub 0 menos omega t, y todo esto de dt, más la integral desde 0 hasta el infinito a sub 0 conjugado complejo exponente, aquí
tenemos prácticamente lo mismo, es menos gamma medios, menos en este caso y omega sub 0 más omega t d dt. Esto es lo que nosotros tenemos. Esto va a ser igual, una vez que nosotros integramos, vamos a tener el A sub 0, gamma medios, menos I, omega sub 0 menos omega, más luego todo va a cambiar en que este es asterisco y este es más. Eso es el único cambio que nosotros vamos a tener. Entonces, ya que tenemos el f de omega, vamos a tener también el f de menos omega, y entonces tenemos que el f de omega por el f de menos omega, ya una vez que se ha multiplicado, dejo para que ustedes lo verifiquen, esto es A sub 0 por A sub 0 conjugado complejo, omega sub 0 menos omega al cuadrado, más gamma medios al cuadrado. Entonces, nosotros tenemos que nuestra expresión para la densidad de energía es igual a 1 sobre 6 pi al cuadrado epsilon sub 0, e al cuadrado sobre c al cubo, omega sub 0 a la cuarta, multiplicado por este factor. A sub 0 conjugado complejo, omega sub 0 menos omega al cuadrado, más gamma medios al cuadrado. Aquí nosotros tenemos que la intensidad máxima será cuando el omega sea igual a omega sub 0. Y a medida que nosotros nos alejamos de esta intensidad, decae rápidamente. ¿Está bien? Decae rápidamente. ¿Esto, jóvenes, está entendido? Sí, profe, esta densidad de energías depende de la frecuencia, ¿verdad? Así es. Ya, estas frecuencias, o sea, yo las entiendo como que son las frecuencias de las ondas electromagnéticas generadas producto de la oscilación de del electrón, ¿no? Sí. Claro, esto va a ir disminuyendo conforme, como desde un punto de vista clásico, entonces va a ir disminuyendo conforme la oscilación también va a ir. No, a ver, el electrón oscila con esta frecuencia. Inicial, claro. ¿Está bien? Pero lo que nosotros tenemos aquí, este omega, es que es el que se obtiene al aplicar la transformada. Entonces yo estoy expresando el X como una integral de Fourier. El X lo estoy considerando como una suma de muchas ondas con diferentes amplitudes. ¿Está claro? La función de la posición del electrón es la suma de una gran cantidad de ondas con diferentes posiciones. ¿Está claro? Claro. Entonces, esto toma todos los valores. Entonces, nosotros tenemos de que esta es la distribución de energía que va a tener un máximo si es que el omega es igual al omega sub 0. Significa que si nosotros vamos a graficar, de este lado vamos a tener esto y de aquí vamos a tener omega, este va a tener un máximo en este punto omega sub 0. ¿Está claro? Y de esta forma nosotros vamos a tener lo siguiente, que alrededor de este omega sub 0, en esta magnitud, es decir, yo por aquí pongo omega sub 0 más gamma medios, y por aquí voy a poner omega sub 0 menos gamma medios. Nosotros vamos a tener lo siguiente, que si aquí es un máximo, en este punto es un máximo, en estos puntos va a llegar a su valor medio.
¿Está bien? Es decir, yo tengo esto así. Un momentito, voy a ponerlo esto así mejor para que se note bien. Entonces yo tengo que ese es mi valor máximo en estos puntos. Este, digamos, a ver. Aquí yo tengo el máximo y aquí yo tengo el máximo sobre 2. En estos valores voy a tener que es el máximo sobre 2. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque si esto es igual, esto es 0. ¿Está bien? Entonces todo esto es constante, esto es lo mismo, solamente es esto entre esto. Si esto es igual a esto menos, entonces en estos casos voy a sumarlo. Voy a sumarlo. ¿Qué significa? Si es que el espectro fuese discreto, digamos, aquí vamos a tener algo así, de que llega, viene a su valor máximo, viene por acá. Entonces tenemos de que el espectro continuo está de tal manera que está distribuido los máximos en este intervalo. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que se suele hacer es lo siguiente. Se toman estos valores, como hemos visto hace un momento, se toman esos valores y nosotros tenemos entonces de que el delta de omega es igual a omega 2 menos omega 1, es decir, donde este es el ancho del espectro, ¿está claro? El ancho del espectro. Entonces, a esto es a lo que se le llama ancho de la línea de radiación. Nosotros significa, si esto tuviese un color, nosotros vamos a ver una línea de este color, digamos rojo o verde, que está aquí dibujado, y esa línea tiene un ancho. Y esto es el ancho. Lógicamente, es lo que yo les decía. Si yo tengo una línea, esta es una línea verde, que corresponde a una frecuencia, el ojo humano no es capaz de distinguir si yo tengo aquí el mismo color de verde o un verde distinto. ¿Está claro? No puedo distinguirlo. Entonces, para mí todo esto es una sola línea que tiene este ancho, delta de omega. ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces, el ancho de la línea en este es del orden de gamma. Esto es omega 1 y este es el omega 2. ¿Quedó entendido, jóvenes? Muy bien. Entonces, de aquí nosotros podemos hallar en este caso no hay pulso por sí mismo, pero nosotros tenemos de que sí hay un ancho de la línea de radiación o de la línea espectral, podemos decir. El ancho de la línea espectral. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, estas líneas espectrales son las que se generan, ¿no?, cuando se hacen pasar algunos elementos químicos, ¿no?, sobre un gas, creo. Claro, las líneas espectrales son las que vemos en los espectros atómicos. Pero sí, la diferencia es que aquí estamos viendo un caso clásico con un espectro continuo. En ese caso tenemos el caso cuántico con un espectro discreto. Ya, esa es la... Cuando usted se refiere al ancho de la línea, se refiere a que en ese ancho hay varias frecuencias superpuestas, no solamente una. Así es, pero nosotros no podemos distinguirlo visualmente. Ajá. Pero sí podemos ver el color nada más.
O sea, vemos un color verde y este verde tiene tonalidades que son indistinguibles al ojo humano. Claro, a eso me refería. Así es. Profe, entonces, esas frecuencias de la ecuación de la densidad de frecuencias, perdón. Entonces, esas frecuencias son las frecuencias de las ondas que son sumadas luego en el procedimiento cuando se hace la transformada de Fourier. Ahí, ¿no? Así es, que son sumadas. Es decir, esta función, esta que está acá, es la superposición de una gran cantidad de ondas, ¿está claro? Esta función es la superposición de una gran cantidad de ondas. Entonces, aquí nosotros estamos viendo, y aquí nosotros tenemos la radiación, o su densidad, su distribución por frecuencias. Resulta que los que más aportan son estos. Los que más aportan son estos, es decir, esto es lo que nosotros vamos a ver. Esto tal vez ya es lo que se considera de que no es observable o lo puedo despreciar. Y de esta forma nosotros podemos tener una localización en función de esta parte. Claro. Entiendo, profe. Bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces, esas frecuencias, ahí en la última expresión que está hallado de la densidad de frecuencias, no son las frecuencias de las ondas que se emiten producto de la oscilación, no del electrón, sino de la suma de las ondas de las... Así es. Para hacer una aproximación a la función de la posición, ¿no? Así es, para hacer una aproximación a la función de la posición. Entonces, esto es lo que nos va a dar esta distribución. No tiene nada que ver entonces con las ondas que se emiten producto de la oscilación del electrón. No, no tiene nada que ver.